¿Qué hay? Buenas tardes. Hoy nos toca un fármaco que, bueno, tiene connotaciones reales en cuanto a que vamos a hablar de un fármaco que se utiliza para lo que llaman, además cuando se pregunta, hoy he estado preguntando a, bueno, pues a los pacientes que han pasado por la consulta, ¿qué es lo que les recordaba la gota? Y es curioso que en un porcentaje muy alto me han dicho, es la enfermedad de los reyes. Es la enfermedad de los reyes. Porque, bueno, normalmente los reyes, independientemente de que sus vasallos funcionaran bien o mal, hubiera hambrunas, tuvieran hambre, pasaran hambre, ellos no tenían problema para comer. Y en su dieta, básicamente, se alimentaban en exceso, vamos, no moderado, por supuesto, de mucha carne. Y entonces eran propensos a la gota. Eran propensos a la gota, es de todos, si la historia que hemos estudiado en el bachillerato, todos recordamos a pues, el rey Enrique VIII, que además en las películas, cuando este Orson Welles rememora a estos reyes, se le ve con la pierna y además lo vendaban de una forma muy real, por supuesto, real monárquica, quiero decir. En la pierna, allí le ponían una banquetita. Bien, esta es una enfermedad de muchos años. Y entonces los fármacos que se han utilizado o que se utilizan, pues por supuesto se llevan muchos años buscando la solución de la gota. Aún hoy sigue siendo una enfermedad idiopática, pero vamos a ver un poquito. Los fármacos básicamente lo que pretenden es, primero, resolver el síntoma, abortar, yugular el síntoma, y luego tratar de, bueno, ver o regular la hiperuricemia, es decir, el exceso de ácido úrico en sangre, que en definitiva es el que al final nos va a complicar el proceso. Bueno, históricamente hablando, la gota como tal se define en el siglo V a.C., la define Hipócrates, y la define, en principio no la llamaban gota, la llamaban podagra, podagra del griego, de podus, pie, y agra, agresión al pie. Entonces, inicialmente Hipócrates la define como una alteración. Entonces él no sabía que existían unas bases que se llaman las purinas, que son unos complementos o unas bases necesarias para la formación del ácido úrico. Y sí establece también la relación como en el exceso de ácido úrico, de una acidez que él todavía no sabía. Y aparte de que tengamos en cuenta, y esto quiero cruzar un poco el dato, puesto que muchos de los enfermos de gota tienen lo que se llama el alus valgus, eso del juanete ese, que hay muchas mujeres o muchos hombres que se quieren operar y se operan, y no es porque están resolviendo mal, además, porque el problema es de un problema de tensiones, de meridianos. Hay un exceso de un meridiano, seco, un meridiano que está tirando, y por eso se produce eso que llamamos alus valgus. Pero que, cruzando datos, y cuando históricamente el padre de la medicina moderna, en principio se supone, todo el mundo se refiere a Hipócrates, y por eso, bueno, pues en el tema de hoy de la gota, pues es curioso, ¿no? En el sentido de que este hombre tuvo relación, tuvo que tener estudios con la medicina natural, la medicina tradicional oriental, digamos, puesto que donde vivía además había tráfico, en ese sentido, me refiero a tráfico no de drogas, tráfico comercial, había, y el hombre, pues por supuesto, y él sí que indicó la dirección del origen del problema de la gota. Sin embargo, bueno, como siempre los alumnos nos quedamos en las hojas y a lo mejor no desarrollamos el trabajo de nuestro maestro hasta donde deberíamos, puesto que si nos indican un camino, es bueno que, bueno, por lo menos intentemos buscarlo. Pues bien, este hombre definió exactamente la podagra, la gota, la enfermedad, el exceso de ácido úrico, como, bueno, una alteración del úrico y, básicamente, como un exceso de ácido úrico en sangre. Entonces, va pasando el tiempo y, bueno, pues van nuevos médicos estudiando el asunto y en nuestros días se considera dos tipos de gota. Una, la gota idiopática, que consiste, en la que se encuadran del 90 al 95% de las gotas. Y bueno,
Yo hoy me he cogido el diccionario médico, porque idiopático, nosotros tenemos una idea de lo que es idiopático, pero es distinto la idea que yo tenga a lo que yo tengo que decirles a ustedes de una forma textual y recurriendo a unas fuentes serias o por lo menos, bueno, bibliográficas. Y textualmente en el diccionario médico nos dice que idiopático, es decir, enfermedad idiopática, es algo que es una enfermedad que no se desconoce total y absolutamente su origen. Esta es la definición. Entonces, ya se etiqueta, se encuadra la gota en ese esquema, y lo que sí es claro que hay una relación directa entre un mal metabolismo, un mal funcionamiento con el esquema del ácido úrico. El ácido úrico se produce por la ingesta y entonces a nivel de riñón, cuando hablábamos de los diuréticos, se produce ese tráfico que hablábamos de excreción y de reabsorción. Y en ese tráfico tiene que haber una cuenta corriente de eliminación y en este caso tiene que ser como mínimo del 10% de ácido úrico. Cuando eso se supera, va hacia atrás y acabamos teniendo exceso de ácido úrico en sangre, que son en el hombre del orden de los 7 mililitros por decilitro, y en la mujer 6, y bueno, es cuando tenemos los problemas que vamos a ir viendo. Entonces, bueno, la gota en principio, por supuesto, no es un accidente agudo que se produzca de la noche a la mañana y que porque de la noche a la mañana hayamos tenido un pico de ácido úrico se nos haya acumulado directamente en una articulación. No, eso necesita del plazo de más tiempo. Vamos a ver cómo bueno, el exceso de ácido úrico produce una cosa que son los uratos, cristales de uratos sódico, que se cristalizan a nivel de la articulación, de las articulaciones. ¿En qué articulaciones? ¿En qué articulaciones básicamente se ceba la hiperuricemia, la gota? En principio, y por encima en el 50% de los casos, en la mitad de los casos, es habitual que sea en el dedo gordo del pie. En la articulación metatarsofalángica, en el dedo gordo del pie, básicamente. Además, es asimétrica. Suele plantearse en uno de los dedos gordos. Todos tenemos dos. Pues en uno de los dedos gordos, salvo el que haya tenido la desgracia de que se lo hayan amputado. Bueno, pues solo es en uno. Y en principio ahí lo que ocurre es que en esa cápsula articular, en la que, bueno, tenemos primero un hueso con una protección, una cápsula que le protege, una sinovia, un cartílago articular y un líquido sinovial que constituye una caja cerrada y hermética y que tiene su pH y tiene sus condiciones de viscosidad y de líquido. ¿Qué ocurre? El exceso en el tiempo, fíjense si necesita tiempo, que una hiperuricemia, un aumento de ácido úrico de una forma constante, nunca, o bueno, salvo casos rarísimos, en medicina nunca se puede decir, nunca se puede decir en medicina este cura no es mi padre, ni de este agua no beberé. Pero en concreto, en el tema de la articulación y con el tema de la gota en concreto, lo que ocurre es que durante años ese exceso de ácido úrico en sangre ha ido deteriorando, ha ido llegando a esa articulación. Estoy hablando ahora solo desde el plano de vista, del punto de vista absolutamente de la medicina moderna, lo que me han enseñado a mí en la facultad. Entonces, cuando durante tiempo se ha ido instaurando, ¿qué tiempo, dirán ustedes? ¿Qué tiempo necesita? Bueno, pues del orden de 6 a 10 años, hasta que se produce el tofo. El tofo es una palabra radiológica, es una imagen radiológica que es definida exactamente para diagnosticar, para ver un proceso gotoso en una articulación metatarsofalángica, por ejemplo. Es decir, paciente que, bueno, en principio, ya cuando haces una historia clínica, cuando se hace una historia clínica, ese paciente que viene con unas características y una constitución física, pues tiene tendencia a eso, y por lo que nos está contando, vamos a ver y vamos a focalizar directamente el diagnóstico y vamos a saber exactamente cuál es. Cuando se le hace una placa en ese pie
en ese pie, que es el que le está molestando, es el que le duele porque el dolor es fuerte, es además, ahora vamos a ver cómo esa articulación, ese acúmulo de urato sódico, que cristalizan en la articulación, están generando y provocando una inflamación. La inflamación es un mecanismo de defensa del cuerpo humano de una forma natural, en el que ahí intervienen pues, los leucocitos, los neutrófilos, y hay una serie de, digamos, los leucocitos lo que pretenden es fagocitar esos cristales de uratos. Y claro, lógicamente es un cristal, usted no se puede tragar un trozo de hierro, ¿no? Entonces, ahí es donde se produce el ataque agudo de la gota. El ataque agudo de la gota, que es invalidante. Invalidante, si alguno de ustedes ha padecido un ataque de gota, sabe muy bien que eso le impide moverse. Es invalidante, le deja tirado. Además, es más, el enfermo de gota crónico, porque hay distintos estadios. Uno es el estadio de la hiperuricemia, es decir, del exceso de ácido úrico. Al principio hemos quedado que había un plazo de 6 a 10 años hasta que aparecía el tofo. Les voy a explicar lo que es el tofo, porque claro, estas palabras, si no las explicamos, el tofo, además la palabra es simpática. Ya les digo que es si ustedes lo buscan en un diccionario médico, bueno, salvo que sea muy extenso y muy completo y muy de profesional, eso aparece en cualquier libro de radiología, de rayos X. Entonces el tofo es para definir exactamente la zona donde hay primero, se produce en el proceso de que quedamos de 6 a 10 años de proceso de uricemia, hiperuricemia, que hay exceso de ácido úrico en sangre, eso va minando poco a poco la articulación, y por debajo de la capa subcondral del hueso, supongamos, una falange tiene una cabeza, esa cabeza por la parte de abajo, por unos procesos enzimáticos y unos procesos que interfieren incluso en el metabolismo del calcio, en la parte subcondral, es decir, debajo, justo en la trabécula, ya saben que los huesos tienen trabéculas, ahí se va produciendo, va machacando, y va produciendo ahí una especie de engrosamiento, y va reduciendo y comprimiendo el espacio articular. Eso en principio, claro, en una fase, si estamos en una fase de 4 o 5 años, hacemos una placa y radiológicamente ese paciente, en primer lugar, está asintomático. Es decir, no le duele el pie, entonces no tiene por qué ir a ningún especialista ni a ningún médico a que le vea. Él cuando va es cuando ya tiene el problema. Ya han pasado esos 10 años, de 6 a 10 años, durante todo ese periodo, salvo que haya tenido alguna analítica de control en el que hayan visto que está disparado el ácido úrico en sangre, a nivel plasmático. Bien, entonces esa compresión produce una alteración a nivel de pH de la cápsula sinovial, del líquido sinovial. A esa alteración hace que ese urato cristalice, se produzca ya inmediatamente, como hay un cuerpo extraño, todo el sistema de leucocitos y todo, claro, los neutrófilos van a ir a atracar ese elemento extraño que no tiene por qué estar ahí. Y ahí es donde se produce inicialmente el primer ataque agudo de gota, que ya les digo que en la mitad de los casos suele ser siempre a nivel del dedo gordo, en la articulación del dedo gordo. De hecho, a cualquier médico que usted le diga que, además de una manera brusca, inmediata, le ha aparecido un problema de un dolor invalidante a nivel del dedo gordo del pie, invalidante es que uno no se puede mover. Automáticamente cualquier médico va a pensar él solito, va a pensar inmediatamente en un proceso de gota, en un proceso de exceso de ácido úrico. Y las preguntas inmediatamente tienen que ir por ahí, van a ir por ahí. Me refiero en el campo de la medicina moderna. Y en cualquier medicina, cualquier médico, cualquier curandero, cualquier sanador, como dicen ahora. Entonces, en ese principio, la alteración solo la tenemos a nivel de la capsulita de la articulación. Entiendan que en el dedo gordo
la articulación metatarsofalángica, pues hombre, el espacio es pequeño. Y ese engrosamiento va comprimiendo y ya empieza por la presión, va a reducir el líquido sinovial, va a aumentar la producción de leucos a nivel local y va a tratar de bloquear a ese cristal de urato que se está formando porque, por supuesto, hemos alterado la temperatura. Tengamos en cuenta que los principios de una inflamación son calor, rubor y dolor. Y eso altera la temperatura, la presión y el dolor, altera por mecanismos enzimáticos, altera todo el esquema de la función del órgano y, en este caso, de la articulación. Bueno, entonces, esta es, digamos, una crisis aguda. Todavía no está desarrollado, no se ha instaurado el asunto, la entidad, la patología, la enfermedad como crónica. Está dando su primer aviso. Su primer aviso. Y es en ese momento cuando desarrollamos la farmacología para tratar de abortar ese proceso. Entonces, los campos, o digamos, la dirección de trabajo o los campos de ataque son dos. Uno, porque eso es un diagnóstico inmediato. Uno, y es muchas veces los casos en los que ese paciente no ha cantado patología a otros niveles, o si los ha cantado porque los ha podido cantar a nivel de patología hepática o a nivel de... Bueno, pero si no se ha establecido la relación, obviamente al final aparece cantando esa patología por ahí. Nos ha hecho el primer caso agudo de un ataque de gota. Y entonces desarrollamos la colchicina. Se desarrolla la colchicina, que es este fármaco, que es conocido por todos y por todos los enfermos de gota en los ataques agudos. Es un fármaco, es un antiinflamatorio específico, única y exclusivamente específico para los ataques de gota. Se utiliza, viene de una planta, la colchicum autumnale, anda que el nombre, bueno, ya saben cómo es esto. Bueno, viene de una planta, obviamente como casi todos, como todos los fármacos. Entonces, el fármaco de elección es este. Fíjense si será de elección, que es un fármaco antiinflamatorio específico para las hiperuricemias, para los ataques de gota, y no tiene ningún tipo de valor analgésico, para nada, y es un fármaco que podemos utilizar, digamos, de diagnóstico. De diagnóstico. Porque si un paciente que viene con un proceso a nivel de dedo, cuidado, los ataques de gota, ya les digo que en el 50% de los casos se dan a nivel del dedo gordo del pie, en la articulación metatarsofalángica, pero también puede dar a nivel del empeine, a nivel del talón, a nivel de la muñeca y a nivel de la rodilla. De hecho, el tofo se ve en la radiografía, cuando ves la articulación, supongamos, pues una articulación metacarpofalángica, sería a este nivel, veríamos aquí como un grosor, pongo aquí, si se puede, esta cabeza, que sería la cabeza del hueso este, y con la falange, aquí veríamos dentro de la articulación una especie de engrosamiento y un engrosamiento blanquecino, porque ahí dentro ya se han hecho calcificaciones y esa compresión de la que hablábamos de la cápsula articular, puesto que para que esto articule con la falange primera, tiene que haber un espacio líquido, un líquido sinovial, toda la cápsula, toda una articulación, como debe ser, igual que en el dedo gordo del pie. No voy a quitarme el zapato aquí. Bien, entonces, en principio, el tofo sería un engrosamiento de esta zona. Pero cuidado, como el tofo ya se instaura durante años, periodos de 6 a 10 años como mínimo, solo en un 2% de los casos puede aparecer esta imagen radiológica directamente en la primera agresión, digamos, en el primer síntoma. Luego también, como llevan mucho tiempo, se calcifican las partes blandas de fuera de la articulación. Entonces, la imagen radiológica nos da, dentro de la articulación, una situación que no es normal con las otras articulaciones. No hace falta
haber visto muchas radiografías. A una persona que no haya visto nunca ninguna radiografía, le comparas, le haces comparar, en el caso de un enfermo de gota, las otras articulaciones de un pie, del mismo pie que tiene el problema del tofo, con la del dedo gordo, y él solito va a decir, esta es distinta, él a lo mejor no sabe que es un tofo, pero cuando se instaura en el tiempo, ese tofo ha llegado a hacer calcificaciones a nivel de partes blandas, a nivel de partes blandas.